¿Qué tal, compañeros? Es un gusto volverlos a saludar. El día de hoy vamos a continuar con la tercera parte de lo que es el programa de interfaz gráfica de usuario para la clase vehículo. Nos quedamos en este método que vamos a explicar. En este caso viene un pequeño comentario que es lo que yo les comentaba que para el programa anterior que habíamos hecho, pues en este método regresaba o necesitaba un parámetro para ser ejecutado. Dado que nosotros ya estamos generando ese cierto parámetro que necesitaba este método, como un elemento o un atributo de instancia, ya no es necesario agregarlo. Es decir, que simplemente con nosotros asignar el self a ese método, ya va a tener acceso a ese atributo de instancia que le va a permitir ejecutar lo que sea que nosotros hayamos puesto como condición dentro de esta parte del código. Entonces, en este caso, lo primero que vamos a poner, bueno, es que este texto como informativo, que es el vehículo, con self nombre, que en este caso sabemos que va a ser solamente el de Solaris, presenta las fallas de, y en este caso vamos a hacer el listado de los códigos dependiendo los que nos arrojó el método anterior. Acuérdense siempre agregar primero el delete para borrar la información o el texto que ya estaba en el cuadro de texto y después agregar esta variable ya que habíamos generado. ¿Ok? Ahora, lo que hacemos entonces es iterar por cada uno de los sensores en falla o los códigos de los sensores en falla que van desde el 001 hasta el 005 me parece. Entonces por cada uno de estos elementos que haya en esta lista vamos a iterar por cada uno de ellos. Entonces esto sigue la misma lógica que en el caso anterior, simplemente que ahora cada vez que caiga en alguna condición de algún sensor en falla, un código que relacione cierto sensor en falla, se va a generar una variable de texto que va a tener esta estructura. En este caso lo que estoy haciendo yo no es utilizar la estructura de tres comillas, ahora son estructura de comillas simples, pero estoy utilizando lo que es el más para hacer una concatenación. Lo que hace esta concatenación es, digamos, ir como juntando los elementos del string en una sola variable, ¿ok? Entonces podemos estar generando varios pedazos de string con su correspondiente más para hacer la concatenación. Es importante saber que cuando se utiliza este método necesitamos manejar estos comandos como el de contradiagonal n para hacer los saltos de renglón necesarios para que pues tenga una buena estructura el texto que estemos colocando. De igual forma, una vez teniendo esto, pues ya se inserta el texto propiamente en la ventana que tenemos ya asignada para ello en la aplicación. En este caso se dan cuenta, ya no metemos el comando de delete porque todo el código no lo vamos a manejar desplegado en una sola iteración, digamos, si lo queremos ver así. Hacemos lo mismo para el sensor con código 002, el sensor con código 003 y así hasta el 005. En este caso no manejé el caso excepcional del else cuando no coincide con algún código de los que tenemos aquí listados, porque pues ya sabemos que esto es pues una redundancia. Lo correcto sería que lo agregara, pero por cuestiones ahora sí que de velocidad y de reducir un poco toda la parte del código de forma visual que ustedes ven, pues como puede ser a lo mejor bastante, dirán, es que ya de repente me saturo de tanta información. Entonces esto pues lo evitamos. Si ustedes quieren hacerlo, acuérdense que lo único que tendrían que hacer en esta parte es poner, por ejemplo, un else, dos puntos, y agregar aquí algo de código, ¿ok? No sé, algún caso excepcional que no puede pasar, de hecho, es casi imposible que pase porque estos elementos son los únicos que se pueden elegir. Entonces, pero como extra seguridad podrían hacerlo. El siguiente elemento que vamos a utilizar va a ser explicar es lo que es el método de la gráfica de velocidad, donde de igual forma sigue la misma estructura lógica en estos elementos, que es lo que habíamos visto en el programa pasado. Esto correspondería a la primera parte de la aceleración de la curva y luego ya cuando se alcanza como la velocidad límite o el elemento límite se vuelve una línea recta o una línea constante, ¿ok? Lo importante aquí señalar es esta estructura que va a ser la actualización de la ventana gráfica. De igual forma la forma en como yo lo programé es haciendo referencia a una figura con la misma estructura y las mismas medidas que la que habíamos generado en el main. Entonces volvemos a generar un objeto figura, un objeto figura de la clase figure de matplotlib con ciertas medidas. Después generamos una subgráfica a x1 y agregamos esta figura
ya con su subgráfica a lo que es el Figure Canvas, ¿ok? En la ventana, pues la ventana root. Lo colocamos otra vez de igual forma en la fila 9, columna 1, es decir, la misma posición que tenía el elemento anterior. Y en este caso la actualización ya de los datos se da directamente en la subgráfica a x1, donde le pasamos el comando plot, recibe los tiempos, velocidades, el comando scatter, recibe igual tiempos y velocidades, y la parte ya de visual que nosotros metemos de la gráfica, es decir, la malla, el título, el tiempo que corresponde al eje X y la velocidad que corresponde al eje Y, ¿ok? Entonces, este elemento importante, realizar la actualización de ya nuestra ventana gráfica dentro del método que se va a generar ya esa gráfica de aceleración, ¿ok? El siguiente método que vimos o que se estableció, pues es el método de tiempo de autonomía, en el cual básicamente lo que hacemos es el cálculo de la autonomía del vehículo en kilómetros. Aquí acuérdense que le puse tiempo de autonomía, pero porque pues pensaba hacer una relación entre velocidad y la distancia, pero al final solamente lo dejé como una distancia. Acuérdense, igual tiene un menú, pero dado que todos los elementos manejan los mismos factores, pues no hay ninguna diferencia entre lo que es gasolina, diésel y gas, ¿ok? Al menos en este caso. Ustedes podrían agregar aquí, por ejemplo, un factor de 0.9 que ya modificaría lo que sea que produce lo que es tamaño del tanque y el rendimiento, ¿ok? Para especificar que tal vez a lo mejor el diésel, a pesar de que tenga un volumen elevado la instancia de la clase vehículo que utilice este combustible, pues va a tener una afectación simplemente por el hecho de tener ese combustible. Igual puede ser el caso de gasolina o gas o eléctrico, ¿ok? Y en este caso presentamos el texto de la forma que habíamos utilizado en los métodos anteriores. Generamos una variable de texto utilizando lo que es la concatenación del más, le pasamos lo que es el nombre, que en este caso va a ser el Solaris, y pasamos ya como string, es decir, este elemento de autonomía aquí inicialmente tenía un valor o entero o flotante, y ahora lo convertimos en un string para que se pueda concatenar ya con estos elementos de esta variable de texto. Volvemos a borrar lo que sea que tenga esa ventana y ahora insertamos lo que tenemos en esa variable de texto autonomía. Y finalmente la última parte que se va a realizar es la parte de la gráfica de las válvulas o cómo funcionan las válvulas. Volvemos a actualizar lo que es la ventana. Esto lo hacemos para que, digamos, borremos la gráfica anterior que se tenía, que era la gráfica de velocidad, y empecemos, digamos, desde cero. Entonces, esta parte se repite otra vez el mismo proceso, un objeto figura de la clase Figure, una subgráfica a x1, agregamos a la Figure Canvas lo que es figura en la ventana root y la posición que va a tener este Figure Canvas, ¿ok? De aquí utilizamos el mismo método que el programa anterior, que era el programa que hacíamos con terminal. Utilizamos el caso de que si es gasolina, van a manejar un diccionario con 4 válvulas con ciertos porcentajes o ciertos valores de rendimiento. Extraemos identificadores, valores, y eso lo agregamos ya propiamente a lo que sería la gráfica de barras actualizada, que ahora va a pertenecer a la subgráfica AX1, que es lo único que sería diferente con respecto al programa anterior. Aquí se hacía referencia directamente al objeto PLT, pero ahora lo metemos directamente a la subgráfica, que a su vez va a actualizar al objeto figura, ¿ok? Entonces hacemos este proceso. Después hacemos lo mismo para la cuestión de diésel. Aquí cambia, el diccionario ahora tiene 6 elementos, corresponderían a las 6 válvulas, con sus identificadores y valores correspondientes. Utilizamos el mismo proceso, lo agregamos todo a la subgráfica AX1. Y el último caso, que era el caso del carro que funcionaba en teoría a gas, donde en este caso tendría 5 elementos del diccionario con sus identificadores y valores, y de nueva forma agregamos estos elementos a lo que es la subgráfica AX1, ¿vale? Entonces esto sería todo por el video de hoy, que sería lo último que veríamos en la cuestión de la lógica del programa, y ya en el siguiente video vamos a ver cómo se ejecuta y ya ver más a detenimiento cómo ciertos aspectos que a lo mejor no quedaron un poco claros, cómo pasarían a ejecutarse ya en la aplicación o en la interfaz gráfica de esta clase. Nos vemos en el siguiente video.